Qué bueno es el Señor, hermanos. En esta hora vamos a leer la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 7, y vamos a leer el verso 16 en adelante. La palabra del Señor dice aquí, Jueces capítulo 7, desde el verso 16 en adelante. Dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Amén. Queremos hablar en esta hora acerca del impacto del líder en medio de la batalla. El impacto del líder en medio de la batalla. Hemos estado mirando todo esto, pero al hablar de este tema no estamos pensando solamente en aquellos que ejercen un liderazgo a nivel público dentro de la iglesia. Estamos hablando de cualquiera de nosotros, porque cada uno en su momento ejercemos algún tipo de liderazgo, ya sea a nivel de hogar, sea a nivel de trabajo, a nivel de sociedad. En algún momento la vida nos muestra que debemos ejercer una parte de liderazgo, y es importantísimo. Hemos leído aquí la historia, o una partecita de la historia tremenda de una guerra, una batalla que hubo. Hemos titulado por eso en este día el efecto del líder o de un líder en la batalla. Este es el caso de Gedeón, del pueblo de Israel, cuando se enfrentaron a los madianitas. Los madianitas habían incursionado en Israel ya por largos años, habían empobrecido al país porque ellos llegaban y acababan con todo lo que encontraban a su paso. Cuando Dios llamó a Gedeón en el capítulo 6 para que él fuera parte de esta gran experiencia que Dios quería darle al pueblo de Israel, Dios envía el ángel, y el ángel le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él preguntó: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Todo esto es el momento como Dios trata con él cuando lo llama, cuando lo invita a ser parte de esta gran victoria que él quiere darle al pueblo de Israel. Y encontramos ahora un proceso. En ese proceso Dios le dice a Gedeón: los que están contigo son muchos. Si yo te permito ir a pelear con todos, cuando ya hayan visto que ganaron la batalla, este pueblo se va a enorgullecer en su corazón. Y le dijeron, y le dijo el Señor: tienes que probarlos. Y bueno, al final de cuentas lo que queremos mirar es que Dios lo deja para pelear la batalla con solamente 300 hombres. Y le dijo Dios: con estos 300 te voy a entregar toda la multitud de los madianitas. Mire cómo dice acá en el capítulo 6, en el verso 3. Cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y dicen:
De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, Dios había entregado al pueblo de Israel en manos de los madianitas por causa de su descarrío. Siempre ha sido igual. De hecho, la palabra de Dios tiene unas leyes establecidas. Dice, la paga del pecado es muerte. Cada vez que las personas que queremos o que estamos supuestos a servir a Dios, nos equivocamos en nuestra forma de actuar, de vivir, tergiversamos lo que se supone que nosotros deberíamos hacer, el resultado va a ser el mismo, va a ser un resultado de tragedia, va a ser un resultado de problemas, va a ser un resultado de desolación, va a ser un resultado de empobrecimiento. Es una ley establecida. El Señor dice, si me buscareis, me hallaréis. Y Dios también dice, si me dejareis, yo también os dejaré. O sea, es una cosa ya establecida, no podemos obviarlo. Si no hay una relación de comunión con Dios, si no hay un servicio agradable a Dios, las condiciones inmediatamente quedan dadas para que aquellas personas vayan de mal en peor. Pero Dios, en medio de todo, siempre ha tenido misericordia. Y después de que este pueblo se da cuenta que su condición es una disciplina por causa de no entender lo que Dios quiere, ellos inmediatamente entran en la tónica bueno, vamos a buscar a Dios y vamos a abandonarnos en las manos del Señor y vamos a hacer lo que Dios quiere. Dios, cuando quiere hacer algo, escúcheme, y por eso estamos hablando del impacto del líder en medio de la batalla, Dios buscará un líder. Porque es necesario. No es que el líder sea mejor, no es que el líder sea más grande, no es que el líder pueda ganar solo la batalla, pero el liderazgo es parte del plan que Dios ha determinado, porque cuando hay un líder que puede entender la voluntad de Dios, el pueblo puede asimilarlo más fácil. Recordemos esto. Ninguno de nosotros podemos ver a Dios con nuestros ojos. Y en la mayoría de los casos, aunque todos queremos servir a Dios y todos queremos hacer la voluntad de Dios, y aunque las personas todas entremos en esta tónica de ajustarnos a los propósitos de Dios, se hace más fácil para el pueblo interactuar con un líder que ha podido entender la voluntad de Dios acerca de los detalles que realmente de otra manera. Porque aunque muchas personas, todos queremos buscar a Dios, pero siempre entra el conflicto. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo sé yo que esta es la voz de Dios y es lo que Dios ha determinado hacer en este momento específico? Por eso Dios se busca líderes, personas que puedan entenderlo a Él, oírlo a Él y que sean capaces de transmitirle al pueblo estas cosas que Dios necesariamente ya ha determinado. Y esto es exactamente lo que pasa aquí. Si usted nota, Dios no busca líderes necesariamente por las cosas que nosotros los elegiríamos. Dios no los elige así como usted y yo. Nosotros buscaríamos cierto perfil
Pero cuando usted encuentra a Dios buscando a este hombre, a Gedeón, como líder del pueblo para enfrentar una batalla y salir de una condición que se había vuelto trágica para todo Israel, Dios buscó algo diferente. Cuando Dios envía al ángel y el ángel viene y lo encuentra en ese lugar debajo de esa encina que está en Ofra, dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joasa Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me asombra, y yo creo que a usted también, que cuando nosotros estamos en medio de la peor crisis y la peor tragedia, Dios y sus ángeles siguen, en el caso de Dios, Él sentado en su trono, y los ángeles se pueden sentar. Si usted examina aquí, dice: el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra. En medio de una situación tan trágica como la que están enfrentando los israelitas, pero me llama la atención porque no es la única vez. Yo me acuerdo que cuando estamos leyendo el libro del Evangelio, y dice, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando María Magdalena viene muy temprano en la mañana para ungir el cuerpo del Señor que ellos lo habían puesto en ese sepulcro, dice: antes de que ellas llegaran, vinieron dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, y se sentaron sobre la piedra después de haber removido la piedra de la puerta del sepulcro, que era una cueva. Dice: se sentaron allí, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Yo quisiera leérselo de una manera directa y no parafraseando como estoy haciendo ahora, para que ustedes y yo veamos lo que Dios dice y nos gocemos. Dice en el capítulo 28 de San Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí nos dice exactamente lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque lo que a usted y a mí nos impresionan, al cielo no lo impresionan, ni a Dios ni a los ángeles. Puede que hayan cosas en las situaciones, hermano, y esto lo estoy diciendo porque yo sé que en este momento habrán hermanos, personas enfrentándose a situaciones desconocidas para nosotros, fuera de nuestro sitio de confort. Ha sido sacudida nuestra vida, hemos quedado como fuera del sitio de confort porque no tenemos el control sobre las cosas. Hay cosas que se han salido, se han ido, que es exactamente lo mismo que le pasó a Gedeón cuando el ángel le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él dijo: ay, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa es la pregunta, como que si no la hacemos exactamente al pie de la letra, es lo más normal para el ser humano pensar: bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan todas las tragedias que me pasan? Pero Dios no está impresionado, ni el cielo está impresionado. El ángel tenía la suficiente tranquilidad para llegar y sentarse debajo de la encina
para hablar con este hombre que está sacudiendo el trigo para esconderlo de mano de los madianitas, porque ya se acerca otra vez el mismo ciclo de tragedias que se había estado repitiendo por años en Israel. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, hermanos, cuando Dios llama a un líder, no lo llama por las cosas que usted y yo lo llamaríamos. Como primera medida, Dios es infinitamente sabio, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende. Como segunda medida, Dios no depende de las habilidades de las personas, en este caso, las habilidades de un líder para poder llevar a cabo algo especial, una bendición extraordinaria. Dios no depende de esas habilidades humanas, Dios no depende de lo que usted y yo podemos lograr como personas para Él poder hacer las cosas que hace, hermanos. Quiero decirle que el Señor está mirando es el corazón. Mientras Gedeón pregunta por las circunstancias externas, porque Gedeón dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, siempre el ser humano tiene la tendencia a hacer la misma ecuación. Si Dios está conmigo, no me puede pasar nada malo. Y si me está pasando todas estas cosas malas, ¿será posible que Dios esté conmigo? Pero aquí el ángel le está diciendo, Jehová está contigo. Y le dice, el Señor, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces, Dios está mirando lo que hay en el corazón. Ni siquiera Gedeón mismo había reparado en que su actitud, que para él era sencillamente un acto de responsabilidad en medio del temor, porque dice que él estaba sacudiendo el trigo por miedo de los madianitas. Entonces, Dios mira a este hombre y le dice, esforzado y valiente. A veces nosotros no nos damos cuenta. Dios está mirando esas actitudes del corazón. Porque mientras otros estaban escondiéndose, este hombre estaba haciendo algo que los demás no estaban haciendo. Y aunque él creía que lo único que lo estaba motivando era el miedo de que vendrían ahora otra vez los madianitas y él necesitaba asegurar que hubiera alimento en su casa, Dios está mirándolo de otra manera. Dios está viendo, este hombre es un hombre esforzado que se atreve a salir cuando la tragedia ya se asoma en el horizonte, por lo que él piense, sea el que él piense que es miedo, pero al mismo tiempo piense que es su deber, que es su responsabilidad, que no puede dejar que su familia perece y que eso lo impulsa. Dios está mirando más allá. Dios dice, aquí hay motivaciones de un hombre que en medio de una situación de tragedia se atreve él solo a tomar riesgos con tal de cumplir sus responsabilidades. No es que él sea el mejor. Cuando usted sigue la historia, usted encuentra que él tenía miedo. Porque Dios le dijo, si tienes miedo, desciende al campamento de los madianitas y oirás lo que hablan. Y dice, y él descendió. O sea, en otras palabras, yo sí tengo miedo. Pero en medio de sus miedos, él estaba tomando actitudes. Es que eso es lo que a veces asombra, hermanos. Que hay personas que porque sienten alguna situación, pues no saldría, pero hay otras personas que en medio de una situación y de un temor dicen, tengo dos opciones, tengo miedo, pero tengo dos opciones. Tengo miedo y esconderme por causa del miedo, o tengo miedo y a pesar del miedo tengo que hacer lo que necesito, porque mientras esté aquí hay que ir hasta el último instante. Y Dios está mirando eso. Por eso llamó a este hombre
porque Dios miraba cosas en el corazón de él que los demás no miraban. Y ahora que llega el momento de ya estar en la batalla, que es lo que yo quiero mirar con ustedes, él que ha entendido todo eso, escogiendo a los 300 hombres, los repartió en 3 escuadrones y les dio a todos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con una tea ardiendo dentro de los cántaros. Y mire lo que les digo, mire el impacto del líder sobre la batalla. Le dice a sus soldados, los que iban a ayudar, le dice: mírenme y hagan como yo hago. Y cuando yo llegue al extremo del campamento, ustedes harán como hago yo. Yo tocaré la trompeta, todos los que estarán conmigo también tocarán las trompetas, y entonces ustedes harán esto alrededor de todo el campamento y dirán: por Jehová y por Gedeón. ¿Cómo un hombre que dice que tiene miedo está ahora liderando a un ejército, bueno, cualquiera diría risible en número, 300 hombres? Pero para Dios estos 300 eran el cuerpo élite. ¿Por qué eran el cuerpo élite? Porque habían ido al campo a pelear con las espadas y cada uno había derrotado a los demás. No, porque eran el cuerpo élite, porque tenían la actitud que Dios esperaba de ellos. Allí está, hermanos, el asunto del liderazgo. Es tener la actitud frente a las circunstancias de la vida, porque hay personas que cuando nos enfrentamos a las cosas de la vida no sabemos hacia qué lado tomar decisiones. Pero esto ya lo tenían automático dentro de ellos. Los 300 que estaban con Gedeón, cuando llegaron al lugar donde Dios dijo: pruébalos aquí, diles que pueden beber. Cuando ellos llegaron, no se lanzaron en el agua como los demás. Dice, ellos con una mano tenían la espada y con la otra tomaban un poco de agua y lamían el agua de la mano como lamen los perros, pero pendientes. O sea, es la actitud. Precisamente ese era también lo mismo de Gedeón, es la actitud. ¿Por qué Dios hace que hayan 300 hombres de ese estilo al lado de Gedeón? Porque Dios también ya ha mirado a Gedeón y ha visto la actitud de este hombre como líder. Está en la actitud correcta para poder liderar al pueblo. Por eso le dice: cuando yo llegue al extremo del campamento, porque él divide los 300 en 3 escuadrones, él escoge 100. Manda otros 100 a otro lado y otros 100 a otro lado, al extremo del campamento. Él les dice a ellos: ustedes me miran y ustedes hacen como yo hago. Cuando yo suene la trompeta, ustedes la suenan. Pero primero vamos a quebrar el cántaro. Y cuando se quiebre el cántaro, ustedes van a tomar la tea que está ardiendo, la van a levantar y con la trompeta que tienen en la mano derecha, ustedes van a hacer sonar esa trompeta con todo su esfuerzo y ustedes van a gritar: por Jehová y por Gedeón. Mire, hermanos, definitivamente el impacto del líder sobre la batalla es muy terrible, porque si usted se pone a analizar quién iría a pelear una batalla de esta manera con un cántaro y una trompeta, y él les dice: ustedes van a quebrar el cántaro cuando yo lo quiebre, van a tomar la tea cuando yo la muestre que la levanté, ustedes la van a levantar y van a sonar esa trompeta cuando yo la suene. Hermano, tiene que haber una convicción en ese líder para que la gente haga esto, porque es una cosa totalmente atípica. Se está promoviendo ir a una batalla de una manera atípica. Así no es que van a la batalla los guerreros normales. Estas son, si usted lo quiere mirar
desde el punto de vista de un análisis neutral. Estas son personas locas, este es un líder loco, no está haciendo las cosas de la manera como los demás las hacen, pero no importa, él está seguro que eso es lo que tiene que hacer. Y el impacto que está produciendo como líder sobre esos 300 y el impacto que está produciendo en esa batalla es precisamente por esto. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas de manera inesperada, y para hacer cosas de manera inesperada necesita líderes que tengan esa claridad en su mente, en su corazón, que no todo siempre se hace lo mismo, que Dios tiene diferentes maneras de actuar, que Dios no necesariamente hace las cosas porque nosotros hacemos como todos los seres humanos hacen, que no necesariamente Dios obra porque nosotros somos capaces de predicar como el otro predica, o somos capaces de pelear como el otro pelea, o somos capaces de hacer las cosas como los demás las hacen, sino que nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios nos dirija, y creemos que la manera como Dios lo haga, así sea de una forma atípica, quiero decir, de una manera totalmente contraria a lo que la gente espera. Alguno diría una cosa exótica, como sea, pero mientras Dios esté ahí y ese líder cree que Dios está ahí, habrá un impacto en esa batalla, porque primero van a ser impactados los que están con él. Cuando ellos ven a su líder, que es Gedeón, actuando y hablando de una manera tan segura, hermanos, porque déjeme decir que este hombre tenía una seguridad. Dios había tratado con él, y cuando él fue al campamento, porque Dios le había dicho: si tienes miedo, ve al campamento de los enemigos, y él fue y oyó lo que los enemigos decían. Dice la escritura, era el momento de cambio de guardia, y el que vino a recibir la guardia le escuchó al otro, y entre los dos hablaban y decía: yo vi que un pan grande de cebada venía dando vueltas por el campo y golpeó la tienda, el campamento de Madián, y el campamento se cayó. Y el otro le dijo: eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Mostrándole a este líder, Dios lo ha dirigido: lo voy a hacer de una manera atípica, lo voy a hacer de una manera como los demás no están acostumbrados. Y eso es precisamente lo que toma por sorpresa a los enemigos, hermano, porque Dios es el que sabe cómo hacer las cosas. Nosotros casi siempre tenemos un plan, un proyecto, unas ecuaciones, unas cuentas, sabemos cómo hacer las cosas, pero el problema es que cuando nosotros hacemos las cosas como siempre las hemos hecho y como los demás esperan que las hagamos, se pierde un factor que Dios puso aquí en medio de esta batalla, y es el factor sorpresa. ¿Por qué un factor sorpresa? Porque es algo que nadie se esperaba. Nunca los madianitas habían pensado que se les iban a enfrentar en una batalla de este tipo. Si hubieran estado esperando, habrían estado esperando una gran cantidad de personas con una espada en la mano tratando de entrar al campamento, pero algo como esto no se lo esperaba nadie. Algo como esto era totalmente salido de la agenda, de las normas, de la forma como se hace la guerra. Pero allí estaban estos 300 haciéndolo porque había un líder que tenía comunión con Dios, que también le había entendido al Señor lo que el Señor le había dicho, y que él cree, no importa que sea de la manera totalmente contraria a lo que la gente espera, si Dios es el que está con nosotros, aquí hay una victoria extraordinaria. Cuando llega al extremo del campamento, él tira el cántaro al piso, lo quiebra, toma con la izquierda, dice la escritura, la tea ardiendo, con la derecha suena la trompeta,
Y después de hacer un sonido largo de la trompeta, grita: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Hermano, eso fue impactante. Era medianoche, todo está oscuro. Y normalmente a esa hora del cambio de guardia la gente está un poquito desprevenida. ¿Por qué hay cambio de guardia? Porque es precisamente la hora en que las personas les da más sueño. Por eso cambian la guardia. Porque aún el de guardia ya le ha dado sueño. Ahora tiene que venir alguien que está más fresco, despierto, para recibir la guardia. Es en ese momento cuando Gedeón suena la trompeta, cuando ha quebrado el cántaro, cuando levanta la tea ardiendo en su mano izquierda y cuando da el grito: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Pues los 300 al mismo tiempo, en los diferentes extremos del campamento de los madianitas, quebraron el cántaro. Hay 300 teas ardiendo en lo alto de la mano de cada uno de los de Israel, de estos 300 valientes. Una trompeta, hermano, 300 trompetas al mismo tiempo. Padre Celestial, yo le digo que sí, que Dios sabe cómo hacer las cosas. 300 trompetas al mismo tiempo, en factor sorpresa, encima de los oídos, porque ellos estaban alrededor del campamento, encima de los oídos de la gente que está en el sueño, la parte más pesada, y suenan esas trompetas terribles. Cuando abren los ojos, miran hacia el lado y encuentran como si se estuviera incendiando el campamento, y luego el grito de esos 300 hombres llenos de vigor que gritan: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Hermano, ellos no creyeron que eran 300. Dice la escritura que todos los que estaban en el campamento de los madianitas se llenaron de temor terriblemente. Mire cómo lo dice. Dice: los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. O sea, el impacto que se da en esta batalla es descomunal, porque si usted quiere tener una idea de cuántos hombres habían de parte de los madianitas, dice en el verso 10 del capítulo 8: Sheba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Esos eran los que habían caído y quedaban 15,000. Entonces usted puede estar hablando de un ejército de 135,000 madianitas con sus aliados, 135,000, que al ser impactados por la manera tan extraordinaria como Dios ha movido a Gedeón a que hagan, y por hacerlo a la hora que lo hicieron, por el impacto que se causa esta gente en su huida, comienzan a pelear unos con otros y comienzan a correr, y dice la escritura: habían caído 120,000 de los madianitas y su coalición, de los que le ayudaban. Dios cuenta con el líder para hacer un impacto en medio de la batalla, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios estamos también peleando una batalla descomunal. Hemos estado enfrentándonos a situaciones que no habíamos visto hasta ahora. Tal vez cosas demasiado grandes para nosotros, tal vez a nuestra manera de ver, cosas que pasan más allá de nuestra imaginación. Alguien dijo: nunca en mi vida soñé que el mundo algún día podría estar como está hoy día, y que de una manera tan rápida. No importa lo que sea, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado enfrentando también esta misma batalla. No importa lo que esté al frente de nosotros. Sabe que Dios está
esperando el impacto de estos líderes de Él en medio de la batalla, que se atreven a creerle a Dios, a creer que su palabra es verdad, que esto no es el final de las cosas, que esto es solamente el comienzo de una circunstancia, pero que Dios ha provisto una forma, una vida, una batalla. Lo que Dios ha determinado en este tiempo es lo que Él dice en la palabra: será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio. O sea, Dios ha determinado que en esta hora final, sin importar que no sea de la manera como usted y yo lo habíamos visto, porque nosotros, cada uno tenemos imaginaciones, hermano, y tenemos la forma convencional como nosotros suponemos que se deben hacer las cosas. Pero sea de la forma convencional o no, sea de una manera salida de todo lo que nosotros hubiéramos presupuestado, Dios ha determinado que la iglesia en este momento de la historia se llene del poder de Dios, se llene de la unción de Dios. Tome también esas teas ardiendo en su mano izquierda, saque la trompeta, la haga sonar en el nombre de Jesús, y que también grite por la espada de Jehová y por el poder del Espíritu Santo. Y Dios hace que los enemigos, un ejército descomunal, salga corriendo aturdido frente al impacto del poder de Dios. El impacto del líder sobre la batalla es un impacto, hermanos, que la gente no tiene idea. Es un impacto que usted y yo no hemos calculado, pero precisamente para eso Dios ha puesto a la iglesia en este momento de la historia a ejercer lo que tiene que ejercer, el liderazgo que tiene que mostrar. No importa si es salido de todas las formas como nosotros hubiéramos podido pensar, es hora de que ejerzamos el liderazgo de Dios. Es hora de que hagamos un impacto sobre la batalla que este mundo está teniendo contra el mismo diablo. No es solo la iglesia, toda la humanidad está batallando. Y está batallando por su alma, está batallando por su eternidad, está batallando por su salvación. Nosotros, la iglesia, somos los que representamos a ese Gedeón y a esos 300. Nosotros somos los que tenemos que hacer un impacto sobre esta batalla que se está librando en este momento, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, de alguna manera, por una carta, no lo sé, como sea. Dios ha permitido las cosas y Dios quiere que usted y yo impactemos a este mundo en este momento, en medio de esta batalla. El diablo es un mentiroso y el diablo es un perdedor, y todo lo que está pasando no es que nadie tiene más poder que Dios, ni que nadie ha podido tomar el control de las cosas por encima de la voluntad del Señor. No, señores, es sencillamente la parte profética, Dios permitiendo que su palabra se cumpla para alcanzar a este mundo en el último instante de esta época de la gracia. Aleluya. Para que nosotros podamos llevar un fruto para la gloria de Dios. Es Dios el que ha permitido que el mundo quede en suspenso y se detenga. Y aunque parece imposible, y aunque no haya una manera convencional, Dios no está sometido a ningún convencionalismo humano para poder hacer su obra. Dios no está sometido ni contando con una cantidad enorme de personas. Dios está contando con la iglesia. Dios está contando con usted. Dios está contando conmigo. Es hora de tirarnos a las rodillas. Es hora de buscar a Dios en oración. Es hora de buscar a Dios en ayuno. Es hora de proclamar la palabra de Dios, ponerla en nuestra boca. Eso se llama fe líquida. Cuando el pueblo pone la palabra de Dios en su boca y podemos decir: tenemos victoria en Cristo porque el Señor lo dice. Cuando el pueblo puede decir: está todo bajo el control de Dios porque Dios lo dice, sin importar lo que estemos viendo. Eso se llama fe líquida.
bendecida. Poder de Dios, unción de Dios manifestado a través de la iglesia. Es hora, mi hermana, es hora, mi hermano, de tirarnos a la presencia de Dios y de luego de estar en la presencia del Señor, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hagamos sonar esa trompeta que es símbolo del anuncio del Evangelio. Es probablemente, no digamos los últimos minutos, digamos el último instante que le queda a la iglesia sobre esta tierra en medio de esta generación y en medio de este periodo de gracia y de bendición. Luego que la iglesia se vaya, vendrán otras cosas, pero la iglesia no está derrotada. Usted no está derrotado. Dios le ha dado el poder de Él a la iglesia para que predique y proclame la unción, la bendición, la gracia y la salvación en Cristo Jesús a este mundo perdido.